Bien, estamos con Martín Marcetti, él es gerente de la red de malezas de Apresid. ¿Cómo estás, Martín? Todo bien, muy bien. Bien, a ver, Martín, contanos cuáles son las malezas más resistentes. Bueno, desafortunadamente en los últimos años esa lista se incrementó bastante, así que a nivel nacional hoy ya son 19 biotipos de malezas tenemos, o sea que la lista es grande y bueno, y todos los años, en los últimos años al menos, se incrementan 2, 3 o 4 nuevas malezas. ¿Por qué una maleza se vuelve resistente? Se vuelve resistente por la aplicación sucesiva de un mismo herbicida o herbicidas que actúan en un mismo lugar en realidad, y bueno, entonces eso hace que seleccionemos aquellas que no mueren y que son resistentes, y bueno, esas malezas que no mueren son las que luego dejan mayor descendencia y van incrementándose año a año en los lotes. ¿Cuáles son hoy por hoy las zonas del país más afectadas? Hoy a nivel país podemos decir que en todas las zonas hay presencia de algunas, varía según la zona, y si es en cuanto a los más graves, por decir, es el norte de nuestro país y el oeste, digamos, o sea, toda la zona extrapampeana es la más afectada. ¿Y por qué aparecen las mismas malezas en diferentes zonas del país? Bueno, en parte se debe a la dispersión que hace el mismo hombre, digamos, con cosechadoras, sobre todo. O sea, el mismo hombre es el que lo transmite. El que lo dispersa, exactamente. O sea, se genera en algún lugar y después con la maquinaria como principal medio de dispersión es que llega a puntos alejados del país. Pero también hay una cuestión biológica de que se genera también resistencia en diferentes lugares, porque al hacer agricultura muy similar en zonas diversas hace que se genere una maleza. Por el clima, ponerle la zona... Por la forma de producción, digamos, si uno ve cómo se produce un lote de soja o de maíz en el norte, es muy parecido a cómo se produce en el centro, en Pergamino, que en Quimilí, en Santiago del Estero. Entonces la probabilidad de que se genere resistencia es bastante parecida. Si bien después está bien lo que vos decís de que el clima influye y otras cuestiones, pero el sistema de producción es bastante homogéneo a nivel país, entonces se puede generar en distintas zonas. A veces en tema malezas, por supuesto, escuchamos hablar de alerta amarilla, alerta roja. ¿En qué alerta estamos hoy por hoy? Y si podés explicarme por qué cambia de una a otra, ¿no? Sí, bueno, el sistema de amarillo y rojo fue una idea de la red esta, de poner en amarillas aquellas que hay sospechas de resistencia, pero todavía no está aquel aval científico que lo determine. Para confirmarla y pasarlo a alerta rojo, hace falta que algún grupo de investigación científicamente compruebe que eso sucede. Claro. Y lleva su tiempo, entonces... ¿Para eso depende de la cantidad de tiempo en la que resista esa maleza? No, dependen de algunas pruebas científicas que se hacen y bueno, y hacer eso lleva su tiempo porque hace falta que la maleza que nazca, digamos, en cuestiones de laboratorio, crezca, se aplique el herbicida y se vea que realmente hay diferencia. Entonces, para cortar esos tiempos se denomina alerta amarilla aquella que están en proceso de estudio, como ya para ir alertando a los productores, a los asesores de que hay que prestarle más atención a esas que están en amarillo porque no están comprobadas, pero sí están generando problemas en alguna zona. También la alerta rojo. Son las que ya pasó el amarillo, algún grupo científico la comprobó y dice sí, verdaderamente esta maleza, este herbicida es resistente, ya no queda ninguna duda y hay que trabajar de ahora más como que es resistente. Ahora, ¿cómo afecta esto puntualmente a los cultivos y a los productores? Y el efecto directo más importante es el aumento de costos en herbicidas, porque al no poder controlarlo con un herbicida barato como es el glifosato, que es el que más resistencias hoy hay en Argentina, igualmente hay que decir también que no todas las resistencias son el glifosato. Cualquier herbicida genera resistencia si se lo usa en forma repetida año tras año. De hecho hay resistencia a otros herbicidas también en Argentina. Y bueno, y la forma de actuar es cambiándolo, pero normalmente eso significa aumento de costo porque hay que hacer más número de aplicaciones, herbicidas más caros y demás, y ese es el impacto directo más importante sobre el productor. Después luego también hay una disminución en producción si esa maleza no se la puede controlar adecuadamente y disminuye el rinde de los cultivos que está afectando. O sea que la solución a corto plazo es que el productor varíe de insecticida. De herbicida, exactamente. Sí, exactamente. Y también no quedarse solo con eso, sino que incluya otras prácticas más generales de manejo de la producción, como la rotación de cultivo,
cómo usar cultivos de cobertura, bueno, o sea, y la prevención que significa limpiar las cosechadoras y monitorear muy seguido los lotes. Claro, para que no lleve de una zona afectada a otra. Y que cuando aparezca rápidamente lo detecte y pueda hacer un manejo específico sobre esa zona, del lote al menos, y no uno no se dé cuenta 2 o 3 años más tarde cuando ya ahí sí ya tiene que hacer aplicaciones totales y las pérdidas son mayores. O sea que lo primero que le dirías a un productor es prevención. Sí, lamentablemente, y sucede en todo el mundo, uno no se da cuenta hasta que tiene un problema en carne propia. Y la intención es que aquellos que todavía no tienen problemas o son muy leves, le pongan todo el esfuerzo ahora porque se van a evitar un gran dolor de cabeza de acá a 2 años. Y no solo de cabeza, sino económico también. Eso sería el punto más importante. Después aquellos que ya conviven con el problema, porque hay muchas zonas que ya tienen un problema importante, bueno, ahí sí, ahí ya no queda otra que trabajar con el problema, con otros herbicidas, con un manejo cultural, con rotación de otros cultivos, con adecuar el cultivo a la maleza, que significa darle todas las mayores condiciones al cultivo y en detrimento de la maleza, o sea, ya tenerlo en cuenta como una limitante del sistema de producción y que tengo que pensarlo a la hora de planificarlo. Perfecto. Martín, ¿de dónde sos? Santa Fe, Galvez, y bueno, pero trabajo a nivel país con información, entonces por eso no tengo un lugar, no es que te hablo de esa zona. Bueno, pero sos de Santa Fe, sos oriundo de... Sí, exactamente. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Martín. No, por favor, usted. Aquí estaba entonces Martín Marcetti, gerente de la red de malezas de APRESID.